Lo hemos anticipado en el cierre del bloque anterior. Estamos con el doctor Sergio Lenkovich, nuevo defensor del pueblo, que ya asumió hace un par de meses y nos está visitando hoy en los estudios de Norte Grande. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí por primera vez. Espero que entiendan que uno va aceptando invitaciones, pero hay que por allí aceptar unas primero, otras después, no porque haya prioridades, sino porque el tiempo a veces no alcanza para estar en todos lados. Pero muchas gracias, me encanta estar acá. Seguro, doctor, por ahí ponemos cuestiones metafóricas, ¿no es cierto? Cuando asume un nuevo funcionario, es decir, siempre decimos, nosotros y bueno, el protagonista, siempre los primeros tiempos, como cuando uno se muda, es acomodar la casa, ordenar la casa y luego avanzar con otros objetivos. ¿Es un poco así la Defensoría en este momento? ¿Están así? Estamos trabajando con ese concepto. Hay una lógica en esto cuando las instituciones permanecen y los hombres cambian. Fundamentalmente cuando son temporales, como es el caso del Instituto del Defensor, que dura 4 años inicialmente en la función, que puede prorrogarse por un mandato, pero es un tiempo que tiene su periodo de caducidad, de finiquito. Entonces, lógicamente, a partir de ese concepto de funcionamiento de las instituciones, del cambio de los hombres, traen aparejado determinados deberes de inicio de función o de finalización de la misma. Por lo tanto, al haberse retirado el doctor Boloj de su mandato cumplido y haber iniciado la nueva gestión, en ese traspaso hay que mantener cierto orden. Transparencia en lo que se refiere a la información disponible, conocimiento de la existencia de bienes, si hay faltantes o hay sobrantes, hay procedimientos que están establecidos, hay deslinde de responsabilidades. Lógicamente todos los procedimientos se auditan, eso tiene que ver con la transparencia en la gestión pública. Estamos obligados, quienes cubrimos cargos en una función u otra, a cumplir con ese imperativo porque hay que no solamente informar a quienes deciden que ocupemos un cargo, un mandato, sino también la información pública disponible para los habitantes de la provincia y a quienes tienen por allí la necesidad de imponerse de contenidos o de munirse de información que debe ser accesible a todos. Seguro. En eso estamos. Doctor, ¿y cómo encontró en líneas generales la Defensoría? Internamente y externamente también. Bueno, la Defensoría tiene algunas dificultades de funcionamiento. Sí. Justamente porque existen esas dificultades y no hay que negarlas. Los procesos de investigación administrativa están en curso. Hay pedidos de informe de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, hay pedidos de informe del Tribunal de Cuentas, que lógicamente es un organismo de control. Algunas tareas quedaron pendientes y el personal de administración hoy está abocado a cumplir en plazo esas cuestiones que no se prolijaron en su tiempo. También algunas dificultades en lo que hace a la consolidación de la información sobre los bienes. Estamos trabajando con la Dirección General de Bienes, que depende de la Administración Central, justamente porque había un cargo del Tribunal de Cuentas y esa información hay que terminar de pulirla. Hay algunas dificultades también con el personal, es una defensoría que tiene pocos integrantes, pero grandes dificultades en lo que hace al clima laboral. Cuestiones que nos estamos ocupando con la defensora adjunta y con el buen tino también de los secretarios técnicos que intentan que esas cuestiones se diriman internamente y que no afecten a la gestión. Claro. Pero sí, primero hay que ordenar la casa, así tal como lo dijo usted, Sí. porque si uno no administra bien hacia adentro, difícilmente pueda controlar hacia afuera. Doctor, ¿cuáles son las demandas o quizás reclamos más frecuentes que llegan a la Defensoría? Este tiempo inmediato anterior estuvo muy centrado en dos aspectos, quizá que son de relieve para la mayor parte de los habitantes. Los vinculados a las tarifas energéticas, algunas cuestiones vinculadas a las prestaciones del INSEP,
afectada por un paro que había sido declarado por los dirigentes gremiales como de tiempo indeterminado. Eso generó algunas dificultades bastante severas y se estuvo trabajando en esa cuestión. También la semana pasada y la anterior, algunas dificultades de comprensión respecto al nuevo sistema operativo del nuevo Banco del Chaco, donde aparecieron algunos descuentos o algunas retenciones que el banco, a partir de su sistema que implementó a partir de marzo, llevó a que algunas personas se interpretaran que eso era arbitrario o que era injusto o que estaba inmotivado. Debo resaltar que ante los pedidos de información que se cursaron, el nuevo Banco del Chaco no solamente contestó de manera inmediata, sino que informó que bajaron personal efectivo a las distintas localidades donde se habían suscitado estos supuestos inconvenientes. Fueron muy eficientes en la transmisión de los mecanismos mediante los cuales ahora el nuevo Banco del Chaco trabaja, y no quedaron ninguna de las situaciones particulares sin atender. ¿Esto qué significa? Significa de que no hubo afectación a los derechos de esas personas, no hubo arbitrariedad. Probablemente, y esto sí hemos detectado, de que muchas de las personas que acudían a los cajeros electrónicos, teniendo disponible la información en el nuevo Banco del Chaco, se encontraban con esa primicia e interpretaban inicialmente que había un descuento que no correspondía que le hicieran. Pero cotejada con la información del nuevo Banco del Chaco, eso obedecía que ya con anterioridad habían hecho uso de algunos anticipos o que tenían algunas cuentas pendientes de pago. Y el Banco del Chaco, ¿qué es lo que hizo con estos particulares? Se informó que bueno, eso se pagaba no de una manera exacta o precisa como con el anterior sistema operativo, sino a las fechas de vencimiento. Es decir, la Defensoría en estos puntos, pese al agobio de la cantidad de reclamos que pueden efectuarse, gestiona como una especie de colaborador crítico con algunas administraciones, en este caso puntual que le menciono, el nuevo Banco del Chaco, pero esa información ya estaba disponible. O sea, cuando uno accede a la información que tiene disponible el nuevo Banco del Chaco, se encuentra con esto, pero a veces también sucede que hay personas que denominamos la tercera edad, o algunos de mi generación, que no soy de la tercera edad, pero que también estoy en situación de obligarme a mantenerme informado con la inteligencia artificial, con los medios digitales, y a veces... Uno prefiere ir cara a cara, doctor, por lo menos nuestra generación, más que a nivel electrónico, ¿no es cierto? Y eso cierto? justamente hablábamos antes, a veces es necesario el contacto con la persona encargada de la administración o de la gestión al público, y hay una franja etaria que lo prefiere, no tanto los jóvenes, los jóvenes se manejan con las redes, con la información, son mucho más eficaces. Nosotros todavía no. Sí. Doctor, pero perdone la interrupción. Por ejemplo, usted hablaba del tema de las boletas de luz, hablaba del tema del INSEP. ¿Qué puede hacer la Defensoría del Pueblo ante una situación de estas características que van más allá de una cuestión de la Defensoría, sino que son decisiones por allí de otras personas o de otros organismos que por allí no les incumbe a ustedes? Primero, entender de que puede existir un problema y que no todos los casos son similares. Con respecto a la empresa ASECHEP, debo también destacar de que desde la presidencia y el directorio y algunos de los que acompañan esa gestión tienen la misma actitud de estar de frente a las dificultades, estar con una apertura también destacable para solucionar dificultades y para suministrar información. En esa información disponible inclusive hay folletería, en el mismo sitio que tiene la empresa, la información está disponible respecto a cómo debe leerse la factura y cuáles son cómo se discriminan los costos. ¿Qué es lo que sucede? A nadie le gusta que haya un diferencial tan importante de una temporada a otra, sobre todo en la temporada estival.
nos gusta pagar un poco menos a todos. Seguro. Sucede que, si tenemos que discernir cuál es la carga que se está pagando y cómo está compuesta la tarifa y qué ingresa dentro del servicio público, lo que sí sería una competencia de la Defensoría, tendríamos que excluir a la empresa distribuidora de energía, salvo que haya alguna arbitrariedad o alguna negligencia o algún apartamiento, un desconocimiento de un derecho de alguna persona que se sienta avasallada en sus derechos fundamentales. Pero ese sí es un criterio muy singular. No podríamos hablar a priori de que se trata de un derecho colectivo afectado. Entonces, nuevamente, el diálogo institucional es importante para ir tratando de sostener de que hay eficiencia en la prestación o que hay eficacia en la prestación, y si hay deficiencia, hacer los planteos ante quien corresponde. Seguro. Claro, sí, perdón. No, bueno, los reclamos más recurrentes entonces son los económicos, se podría decir. Y son los económicos. Exactamente. En este momento, al menos. Entiendo que la historia de nuestra sociedad va imponiendo determinados reclamos por sobre otros, o afectaciones que obedecen a una época, y no necesariamente son unos más importantes que otros. En algunos puntos, mencionaba hoy al INSEP. Los beneficiarios de la obra social pueden sentirse afectados porque no aparecen insumos, o porque hay demora en la atención de pacientes oncológicos, o porque los criterios de alta complejidad no son abastecidos en tiempo y forma, y el instituto puede que tenga guardias mínimas garantizadas desde su administración, pero si el gremio se pone en una contienda demasiado severa y no se respetan estos límites que inclusive están garantizados por la justicia. Esto no es una cuestión de criterio ni de la Defensoría ni de la dirección del INSEP, pero que sí tiene que atender derechos fundamentales de los beneficiarios de la obra social. Bueno, ahí hay una cuestión que hay que examinarla de cerca, porque es un conflicto que se viene sosteniendo en el tiempo y es probable que recrudezca. Lógicamente nosotros estamos atentos a eso para garantizar derechos fundamentales, o sea, no solamente el derecho al trabajo o a una justa remuneración, sino que no se afecte la salud de los beneficiarios de la obra social en toda la provincia. Seguro, doctor. Agradeciendo su visita de estos minutos. ¿Cómo tiene que hacer la gente para comunicarse con la Defensoría? ¿Algún tipo de contacto? ¿Redes sociales? ¿La gente del interior también, fundamentalmente? Bueno, la Defensoría en este momento Sí. está emplazada en Santa Fe 328, es la única sede central que tiene la Defensoría en la provincia. Hay un sitio que estamos reformulando. Toda esta información, si a ustedes les parece adecuado, yo les voy a suministrar, pero para que ustedes lo pongan al aire, no en este momento, porque estamos trabajando en reconfigurar redes sociales, trabajando en lograr un 0800, el sitio web para que la gente pueda comunicarse, y hay algunos teléfonos celulares que vamos a poner, número de teléfonos celulares que vamos a también poner a disposición de los habitantes, que son personales de los funcionarios que trabajan allí. Esto obedece a un criterio de atención permanente de la Defensoría, y que los reclamos puedan llegar en tiempo y forma, cosa que no sucede. ¿Y por qué? Porque en el interior, por ejemplo, la gente utiliza los juzgados de paz a partir de un convenio con el Poder Judicial para formalizar sus reclamos. Eso luego llega en formato PDF a través del sistema de gestión digital que tienen todos los organismos públicos, pero hay algunos institutos que no lo tienen. Pero los reclamos llegan y la Defensoría atiende. Sobre todo en el interior hay cuestiones medioambientales, por ejemplo, de algunas municipalidades que hoy nos convocan. Esa información, les repito, si son tan amables de recibirla, se las voy a transmitir de manera tal de que la gente pueda saber cómo comunicarse, cómo arribar, que hay accesibilidad, que los reclamos son atendidos, que se intenta gestionar una respuesta adecuada. Lamentablemente nos tenemos que cambiar de sitio, hay la culminación de una relación locativa, así que pronto también vamos a informar hacia dónde vamos. Lugar físico.
Así que bueno, ojalá que esta situación tenga suficiente masividad y en próximas oportunidades brindar mayor cobertura en cuanto a la información pública. Seguro. Doctor, muchísimas gracias. Muy amables.